Bienvenidos a su octavo conversatorio artesano de la paz, medios de comunicación unidos, católicos. Gracias por estar en la fiel sintonía a nivel nacional y a nivel internacional. Este año se ha tomado a bien la Conferencia Episcopal de El Salvador dedicar, conocer y dar a conocer las cartas pastorales que Monseñor Arturo Rivera Damas ha escrito y que ha dejado este gran legado. Ahora vamos a seguir avanzando en la cuarta carta pastoral, que es acerca de la Virgen María. Es por ello que pues tenemos la bendición y la dicha de contar con un gran amigo, un gran sacerdote, el Padre Héctor. El Padre Héctor pues es un mariólogo, un especialista en conocer y en investigar un poco más acerca de la vida de la Santísima Madre de Dios y Madre nuestra. En el conversatorio anterior, en el séptimo conversatorio, hablábamos un poco acerca de las devociones, de las advocaciones, especialmente con ese amor, ¿verdad? Para poder recordar a todos los amigos de qué estuvimos conversando en el anterior programa. Muy bien, bienvenidos a todos. Es un gusto nuevamente tomar este programa de Monseñor Rivera Damas, Artesano de la Paz, en el cual hemos retomando un poco lo que hemos visto en el programa anterior. Es bien importante recordar que Monseñor es un maestro como Don Bosco, en el cual comienza, para hablar de una cosa hoy presente, comienza a hablar de la historia. Una historia que la comienza él a desarrollar de lo que fue la historia de la Mariología en El Salvador, ¿sí? Y en todo lo que cuando vino la evangelización y cómo poco a poco se fue desarrollando, y él menciona pinceladas muy importantes, especialmente en el San Salvador, en el cual su diócesis que él estaba llevando, una carta dirigida a la diócesis de San Salvador, y que fue muy importante poder venir, y que en ese momento pues de la historia pues él destacó puntos que eran que dentro de la arquidiócesis, la iglesia El Salvador naciente, pues habían bastantes advocaciones y devociones, ¿sí? Porque entraron los franciscanos llevando lo que es la Inmaculada Concepción, entraron los carmelitas llevando lo que es la Virgen del Carmelo, entrando los redentoristas con la Virgen del Perpetuo Socorro, y así sucesivamente fue las devociones que se fueron yendo caminando y caminando, también entrando aquí al nuevo siglo XX, lo que era la Virgen de Fátima, la Virgen también de Lourdes, como hay muchos lugares fundados con el nombre de Lourdes o iglesias, también con una vocación también bien interesante que destaca Monseñor Rivera, este momento del siglo mariano que inicia desde la proclamación de la Inmaculada Concepción y que finaliza en el primer año mariano, en el año 1954, en el cual es bien importante porque durante todo ese año es un año donde se fundan también muchas iglesias con honor a la Inmaculada Concepción y Asunción. Muy bien, conociendo un poco acerca de nuestra patrona acá en El Salvador, Nuestra Señora de la Paz, que Monseñor Arturo Rivera Damas hacía mención en sus homilías en respecto a todo lo que se estaba viviendo. Recordemos el contexto, conflicto, por ahí Monseñor pedía la intercesión de la Santísima Madre de Dios para que acompañara a este pueblo, un pueblo que pues anhela la paz, que anhelamos la paz, y que en ese momento no se vivía. Pues él cree profundamente, por ser un obispo con el espíritu salesiano, seguidor y amante de la Virgen María en la advocación de María Auxiliadora. Se conversaba también acerca de las advocaciones marianas y a nivel latinoamericano, ¿verdad? Cómo surge y cómo los pueblos vamos conociendo la raíz, cómo se va identificando a la Virgen María. Hablábamos un poco acerca de lo que el documento del Vaticano II dice al respecto de la Virgen María, que usted lo hablaba de esa manera. Bien importante que presentando la carta de Monseñor Rivera Damas, es bien importante cómo él da un momento muy importante de lo que es el Concilio Vaticano II, que él participó en este concilio y cómo él ahí aprendió mucho
de ver a la Virgen María dentro de la iglesia y que es la Virgen María que acompaña al pueblo dentro de la iglesia. Y él lo miraba ya definitivamente con una mirada profética de que a él le iba a tocar de llevar a llevar este mensaje de la Virgen María dentro de un contexto muy difícil que era la guerra. Y por esa razón él se mira que desde el Concilio Vaticano II él quiere transmitir este mensaje y lo transmite en esta carta, tocando ya después recorriendo la importancia de que el magisterio dio a través de Pablo VI y Juan Pablo II en su época, bien importante de cómo el mensaje de la Virgen María está centrado en introducir y que la devoción nos lleve a descubrir a la María que está caminando junto con el pueblo y el pueblo salvadoreño. Muy bien, ahora entrando de lleno ya a este octavo conversatorio artesano de la paz, hay un tema que llama mucho la atención porque como él escribió, ha puesto temas y subtemas para poder reflexionar y decía, veamos a María también como maestra de la esperanza. ¿Cómo lo podemos nosotros también vivir? Muy bien, muy interesante que ya hemos finalizado el conversatorio anterior, maestra de la fe, María. Hoy él continúa con una virtud muy importante, maestra de la esperanza. Sabiendo primero poner qué es la esperanza. La esperanza, según el documento que nos proporciona Monseñor Rivera y Damas, la esperanza es la que nos lleva a buscar a Dios y también el camino para llevar a la vida eterna. Y, y la esperanza nos da los medios para llegar al cielo. Y por eso María es alguien que nos da esta gracia poniendo por delante lo que es este momento del Magnificat. Es un canto que nos va preparando porque es bien importante que ella vivió momentos buscando, viendo al presente y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Esto ya es entrar en ese camino de la esperanza, porque es bien importante que la Virgen María ella estaba esperando a Jesucristo, que el Mesías que viniera, ¿sí? Y ella, en el momento que es llamada a ser la madre del Hijo de Dios, ella comienza, como el mismo, a esperar un embarazo, ¿sí? En esa espera del embarazo. Me habla que desde ahí ella es maestra, porque la espera es algo que se está gestando, algo que va a crecer, algo que va a llegar aún su fin, que es el nacimiento del Hijo de Dios. Por esa razón, ahí ella comienza desde su misma experiencia de ser madre de Dios, comienza ella a ser esperanza, porque está esperando al Hijo de Dios y para llevarlo a la vida eterna. Hay otra de las frases que viene en este tema que llama mucho la atención y que también fue doloroso para la Santísima Virgen María, que es la esperanza como pasión. Eh, Sumamente emotivo, pero a la vez doloroso, vivir este gran acontecimiento que María tenía en su corazón, que sabía que el Hijo de Hombre también tenía que padecer, ¿verdad? Y morir. ¿Cómo? Bien interesante que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, en la boda de Caná, le dijo, mujer, no ha llegado mi hora. Entonces, Muchos interpretamos esta palabra como desafiante o la malentendemos. Aclaremos entonces qué es lo que al Evangelio Jesús le quiso decir a su madre, ¿verdad? es muy importante que mujer es una palabra importante para referirse a la creación, como Dios nos creó a hombre y mujer. Llamémosle así, una interpretación que se puede dar ese momento es que como Adán y Eva desde un principio cayeron en el pecado y perdieron la esperanza. Ya no había salvación para ellos, ya no había vida eterna. E inmediatamente hay un nuevo diálogo entre el hombre y que la mujer que había dado un fruto al hombre para perder, hoy viene la mujer, va al nuevo Adán para pedir un fruto, que es el vino, la esperanza para la vida eterna. Y entonces esa hora todavía no había llegado. Entonces esa hora mujer, es como Adán le estuviera diciendo a su mujer, todavía no es el tiempo. Llegará dar el fruto de la vida eterna con el momento del árbol de la cruz. Por eso la esperanza de la pasión,
porque nos está hablando a ese momento importante de llegar al momento de la salvación, ¿sí? El momento en que la esperanza nos está llevando a llevar la cruz de cada día, a llevar como lo que mismo le dice Simeón a la Virgen María, de que en la cruz, que va una espada, le atravesará. O sea, ella va a entrar también sabiendo que va a haber una pasión para ella de ver a su hijo sufrir por el bien y la salvación de cada uno. Entonces, esa es la hora de ese momento. Esa es la hora de esperar aquella hora de que cuando Jesucristo diga, todo está cumplido, y es para volver nuevamente, porque con el sí de María y con el sí de Jesucristo se revierte, llamémoslo así, el no de Eva y el no de Adán, y comienza una recreación, una nueva creación de todo. Padre, ¿cómo nosotros podemos interpretar estas palabras que el Concilio Vaticano II María, Madre de la Iglesia? Pero posteriormente, este otro documento que nos invita a nosotros a poner el Evangelio en la realidad y vivirlo acorde a lo que se está viviendo, también a María le ponen como amiga. ¿Cómo interpretamos esas palabras? ¿Cómo podemos nosotros también, porque nosotros al referirnos a la Madre de Dios con estas palabras de mucho respeto, de mucha veneración, ¿cabe también llamarla amiga? Es bien importante saber que, como dice Jesucristo, yo ya no le llamo siervos, sino le llamo amigos, ¿sí? Entonces, es bien interesante que la Virgen María es aquí la sierva del Señor, que se haga en mí según su palabra. Entonces, es bien importante como Jesucristo, María como una discípula que sigue a Jesucristo, cuando Jesucristo le dice esto a los apóstoles, yo te quito ese nombre de sierva, que es un nombre de servir, de no olvidar. Jesucristo le dijo, yo no he venido aquí al mundo a ser servido, sino a servir. Entonces, no perder ese espíritu de diaconía, no perder el espíritu de servicio, de amar a los demás, pero es muy importante ir recuperando que entre tú y yo, entre Jesucristo y los apóstoles, somos amigos, y un amigo da la vida por el otro. Y por esa razón es bien importante como la Virgen María es amiga, primero amiga de Dios, ¿sí? No es enemiga de Dios, no es enemigo de Dios, y es amigo de la fraternidad, de esa nueva forma de familia que está siguiendo a Jesucristo. Ya es muy importante que Jesucristo siempre nos invita, ¿quiénes son mi padre, mi madre, mis hermanos? Son estos que escuchan la palabra de Dios y me hacen. Entonces, es muy importante que nos está pasando del plano carnal a un plano muy espiritual. Y por eso todos nos estamos llamados a ser amigos de Dios. ¿Sí? Entonces, en esa amistad con Dios, pues surge también el Hijo de Dios, que se vuelve amigo. Y por eso, decir amiga también es porque Jesucristo nos hizo a nosotros hermanos, y como ser hermanos en el Señor, somos amigos entre nosotros, porque Jesucristo nos llamó amigos. Entonces ahí donde viene esa parte de amiga, porque así amiga es una palabra más cercana, es una palabra que nosotros siempre nos decimos cotidianamente, y por eso nosotros nos podemos con reverencia, con amor, dirigirnos a esta mujer que es una amiga, porque esta mujer es discípula del Señor, como yo soy discípulo del Señor. Y entonces así se transforma este diálogo hermoso con esta amiga que también ha compartido cosas grandes con el Señor. También nosotros podemos compartir cosas grandes. Muy bien, dentro de ello hay algo fundamental que como católicos vivimos y conocemos, que son las virtudes teologal de la esperanza. También nuestra madre lo vivía así, ¿verdad? La esperanza en la espera, y aquí viene algo que nosotros conocemos o hemos cantado, hemos escuchado, que es el Magnificat, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, y comienza a rezar, a exaltar esta parte de la Biblia. Nosotros lo hacemos el cántico, ¿no? De alegría hacia la Virgen María, como también nosotros a través de la Mariología lo podemos interpretar ahora. Es bien importante y Monseñor Rivera y Damas en el documento, que él ha escrito sobre la Virgen María caminando hacia el año 2000,
él destaca y se detiene en el Magnificat como un momento de esperanza. Bien importante y él destaca en este documento y hace un recuento de de mujeres en la Biblia, porque hay mujeres que cantan, ¿sí? Por ejemplo, pone el ejemplo de María, hermana de Moisés, como en ese momento de donde se había perdido la esperanza, tenemos el mar por delante, atrás tenemos el ejército del faraón, se había perdido la esperanza y el Señor les abre el mar y cruzan. Y entonces surge un canto de alegría, de que en la espera del Señor se había cumplido, nos ha salvado. Después está también este cántico de Ana, que también habla de la esperanza. Una mujer que no podía tener hijos, había perdido ya la esperanza, ya no va a ser posible nada. Y cómo ella, cuando tener la posibilidad que va a tener un hijo, hace un canto también, ¿sí? También otro canto que surge también es el canto de esta mujer tan fuerte, de Judith, que viene ella y el pueblo de Israel está siendo invadido por un gran ejército, por el comandante Holofernes, y viene ella y destruye al capitán, a este ejército, y surge un canto de glorificando la esperanza y la victoria del Señor. Hay también ahí que es bien interesante de las mujeres que hablan de la esperanza. Bien interesante, uno que es de la mamá, de que en el libro de los Macabeos, que mira a sus 7 hijos morir poco a poco, uno tras otro, y en el cual esta mujer comienza a darles esperanza. No tengan miedo, este miembro que tú pierdes lo recuperarás para la vida eterna. No tengan miedo, este miembro que tú que hoy es por cumplir la ley de Dios, lo vas a recuperar para la vida eterna. Entonces es bien importante esto, pues va, de cómo estas personas comienzan a vivir esta gracia de la esperanza. Y el Magnificat, pues busca recopilar todos esos cantos de esperanza del Antiguo Testamento y lo pone hoy con la gracia de que el Mesías ha venido y que es nuestro Salvador. Por eso este es un cántico que viene y hace una recopilación, una de todos los cantos del Antiguo Testamento que nos hablan de la victoria de Dios y nos da una nueva vida en Jesucristo. Por eso este canto es de la primera comunidad. Por eso cuando uno va pieza por pieza, estrofa por estrofa de este canto, hace un recorrido de la historia de la salvación y por eso María es la que nos da a nosotros la fuerza para entrar en la historia de la salvación, en la historia de Jesucristo que nos viene a salvar. Hay una frase que menciona mucho el Papa Francisco y él dice, María nos lleva a Jesús. María nos lleva a Jesús. Y en este sentido, hablar un poco acerca de conocer la devoción, de amar a la Virgen María, de saber que nos acompaña en comunidad, en el pueblo y que fue la primera discípula, nos hacen la invitación y como católicos tenemos algo muy claro y marcado, el rezo del Santo Rosario. Eh, Pregunto, todo está bíblicamente, cada misterio, todo lo toma de los evangelios. Como católicos, pues muchos tenemos con frecuencia rezar, lo mejor una vez en el día, otros lo hacen 3 o más veces, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene para todo cristiano el rezo del Santo Rosario? ¿Cuál debería ser el sentido a la hora de rezar? Primero, dentro del Santo Rosario está la parte de la repetición de los Aves Marías, ¿sí? Entonces, el Ave María es una oración en la cual, compuesta bíblicamente, pues quiere recordar y hacer memoria del momento del inicio de nuestra salvación, ¿sí? El saludo del ángel y el saludo que Santa Isabel le hace a María. Entonces, es como ese diálogo que nosotros queremos, cómo nos visita el ángel y mi respuesta hacia la visita de la buena noticia del amor de Dios. Y después ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ya viene una súplica de esperanza hacia la Virgen María. Y entonces por eso el rosario, pues es una oración letánica, o sea,
de repetición, 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 para pedirle a la Madre que nos ayude a nosotros por la gracia del mensaje del Evangelio, por una cuestión personal de sufrimiento, de dolor, de situación corporal, de situación personal, de relación con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Bien interesante que un niño, ¿sí? Con un niño cuando quiere algo, como nosotros le decimos, hace berrinche. O lo dice una vez, lo dice otra vez y otra vez y otra vez a la mamá o al papá. Pues así viene siendo Insiste, insiste. insiste, insiste. Entonces, igual es, si es el rosario, es como insistir a la Virgen Madre, a la luz de la palabra de Dios, si este milagro ha pasado, si eso ha sucedido, escucha mi oración, escucha mi súplica, escucha mi lamento, escucha mis cosas. Y entonces el rosario tiene esa fuerza de esperanza, de provocar esta esperanza porque se ha perdido, al ser repetitivo, al ser repetitivo. Un hombre que no tiene esperanza, basta una vez y reza. Pero un hombre que tiene esperanza, toca y toca y toca y toca la puerta. Toca la puerta para que se le abran, llama para que se le escuche. Y ¿Sí? en este sentido, si nosotros somos cristianos, seguimos a Jesús como los discípulos y como María, la primera discípula, también tienen que haber frutos y frutos concretos. ¿Cuáles serían estos frutos? Si nosotros decimos, amamos a la Santísima Madre de Dios. Un fruto de la esperanza es llegar a crear lo que es el don de la piedad. Un hombre que busca a Dios siempre. Porque un hombre que no tiene los frutos de la esperanza es un hombre que se desespera o hace todo lo que él quiere. Sí, es un hombre que no busca a Dios y dice, con mis fuerzas voy a lograr todo. Entonces, bien importante que es aquel hombre que descansa haciendo la voluntad de Dios. Ese es el fruto de la esperanza. ¿Cómo Monseñor Arturo Rivera Damas hace esta analogía o pone a María como esperanza, ¿no? La esperanza para un pueblo que sufre, la esperanza de que haya paz, ¿no? La esperanza que va más allá de rezar por rezar, ¿no? Sino tener un auténtico sentido, una profundidad, porque ya no estamos hablando de que me lo dejan de castigo. Muchos dicen, no, a mí rezar no mucho porque me lo enseñaron, porque hice algo y no con el sentido que usted lo está hablando, ¿verdad? No, la esperanza más allá de eso, pues voy a rezar para que haya paz, ¿no? Pero que también voy a trabajar para que esto se dé. Es decir, no quedarse de brazos cruzados, ¿no? Tocando, insistiendo, pero, Monseñor Arturo Rivera Damas, la confianza plena en la Virgen María a través de la advocación, María Auxiliadora, María Auxilio de los Cristianos. ¿Cómo también él lo vive y lo ha plasmado? Porque dice, María, Madre de la Esperanza, María, Madre de la Fe, María, Madre de las Virtudes o María, Madre de la Caridad. Aquí detengámonos un poco y extendámonos porque es importante que podemos entender nosotros por la caridad. Muy bien, si nosotros podemos ver, es un maestro, Monseñor Rivera y Damas, en el cual es bien importante creer para rezar, para después actuar. Entonces, fe, esperanza y caridad. Entonces, bien importante que en el contexto que él está viviendo de la necesidad de crear un diálogo para llegar a la paz, es bien importante que ahí Monseñor va a detenerse, Rivera, en un montón de momentos importantes de lo que estaba sucediendo, de un diálogo, invita a un diálogo, ¿sí? La caridad debe surgir, si yo estoy rezando por la paz, ahora tengo yo dialogar para comenzar a hacer puentes, para crear puentes en el cual, principalmente de un amor de caridad en la solidaridad, ayudarnos, ¿sí? María comienza a ser este ejemplo de solidaridad, ¿sí? De juntarnos, de caminar con los más necesitados. Y por eso él pone un primer ejemplo de lo que es la boda de Caná, que es bien importante de ver la precariedad, la dificultad del otro, por qué no vive la salvación, por qué no está alegre. Es un ejemplo de una boda, por supuesto, pero eso también nos pone a la Virgen María por delante, decir, en medio del conflicto, en medio de la situación que estamos viviendo, hay que llevar una palabra de esperanza, ¿sí? De esperanza, para poder estar solidarizándose y colaborando y caminar junto con los más necesitados.
Importante. Maestra en el amor. Está de más preguntar, pero vemos a una madre como muchísimas madres, ¿no? Que, que se alegran por el nacimiento de su hijo, que gozan con esa sonrisa, el primer abrazo, pero que a la vez también les parte el corazón de ver a sus hijos sufrir. Pues caso concreto, como usted lo dijo en el conversatorio anterior, si lo hablamos desde el punto de vista antropológico, ¿verdad? Como ser humano, pues sentir ese dolor, pongamos a María un poco más en la tierra, ¿verdad? Y no la eh, coronemos o no le pongamos destellos antes que estar con nosotros, acompañándonos. ¿Cómo vamos a interpretar estas palabras del amor, María, Madre del Amor? Bien importante que María, pues desde un principio, el amor que ella nos quiere enseñar es un amor en el cual se sufre, porque ella ama para proteger a su hijo, ella ama desde la niñez, porque no tienen un lugar donde vivir, donde es perseguido, el poder moverse de un lugar a otro, lo que es una migración, como también después María enseña a amar, porque al final, ¿de dónde vino humanamente hablando que Jesús va a buscar a los más necesitados? Yo no he venido a buscar a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Díganle, Jesucristo habla díganle a Juan que los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos escuchan, ¿sí? Que se ha anunciado la buena nueva a los pobres. Y esto es bien importante porque esto vino de lo que él vivió de la caridad y del amor en la Sagrada Familia de Nazaret. Y María, pues en ese sentido, es una madre, una maestra del amor, de la caridad, porque nos enseña a entregar nuestra vida para que Jesucristo crezca y nazca y que para que Jesucristo pues llegue a la salvación. Y por eso es bien importante que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, como dice San Pablo. Y por eso el amor de Dios fue derramado en ella, para que crezca Jesucristo. Y por eso ahí es la fuente de este amor profundo para poder amar. El amor a Dios y el amor al prójimo y el amor a uno mismo. ¿Sí? Esto habla bien interesante dentro de la carta Monseñor Rivera y Damas, que nos quiere enseñar el poder descubrir ese amor de María, ese amor a Dios, al prójimo y a uno mismo. Dice que dentro de los frutos hay un amor primero hacia la palabra de Jesús, ¿verdad? Hagan lo que Él les diga. También se desprende una vida de oración, una vida de sacramentos, una vida eclesial. Es decir, María viene siendo la conexión o el puente para llegar a Jesús y que nos permite un compromiso, por ejemplo, para anunciar la buena nueva, ¿no? Porque ella como discípula y como la alegría de saber que ha resucitado y que no podía quedar callada, porque dice, el primer encuentro que tuvo con el resucitado fue ella, ¿no? ¿Cómo también poder interpretar o aplicar en nuestra realidad estos frutos, como usted decía, ¿verdad? Hay la caridad, María Madre del Amor, que nos enseña a amar, a perdonar, pero dentro de ello un compromiso. Porque María no se queda de brazos cruzados, sino que sale al encuentro y es discípula. Eh, Estas palabras también vienen a sonar aquí a los oídos y se vuelve importantísimo el amor a la palabra de Dios, o sea, María. Entonces, a veces solo decimos, vamos a rezar, vamos a tener un momento en familia para poder tener esa armonía, ¿no? En paz y todo. Pero más allá de eso, ese compromiso, ¿a qué nos invita? Entonces, María, ante el sufrimiento, ante pues migraciones, ante la violencia, ¿a qué nos invita María? Bien importante que la Virgen María, como maestra de la caridad, de este don que Dios le enseñó, es muy importante lo que ella dice de sí misma. Ha visto la humildad de su siervo. ¿Sí? No te olvides que está el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a sí mismo. Entonces, ella se ha visto, se ha hecho pequeña. Y es bien importante que para amar a los más necesitados, uno tiene que verse pequeño, de verse desvalido, de verse pobre y de decir, realmente yo necesito del amor de Dios, de su misericordia. Entonces,
es bien importante que esto lo pueda transmitir y nosotros lo podamos transmitir hacia los demás, de descubrir que el amor de Dios me hace a mí como un abajamiento. Sí, eso se llama también Jesucristo en el Filipenses habla que se disminuyó y se hizo hombre. También la Virgen María se hace humilde, se hace la más pequeña, se hace una cercana más a todos de los demás para poder resurgir con la gracia de la salvación de la cruz y de la resurrección para anunciar la buena nueva. Bien importante que el mensaje de la caridad es que el hombre pueda descubrir en su corazón que Dios lo ama. Porque ahí ese es ese regalo que nos va a hacer a nosotros ser hombres nuevos, levantarnos y como dice aquí, liberarnos, ¿sí? Liberarnos de la esclavitud, de la pobreza, del pecado. Cuando un hombre descubre en su corazón que Dios lo ama, ahí comienza una liberación, comienza la libertad de los pobres. Ese es el sentir con la iglesia, el sentir con los pobres, cuando yo me encuentro liberado de que Dios tiene es el sentido de mi vida y soy un hombre nuevo. Muy bien. Dentro de ello, de lo que se hablaba como frutos, como vivencia, María participa también con los discípulos de la fracción del pan. María está atenta a la escucha de lo que Dios diga a través de su Hijo, ¿no? María tiene ese compromiso con los más necesitados, como usted lo menciona, y dentro de ello está que hay deberes que vienen de uno y los deberes que uno tiene con los demás, ¿no? Monseñor Arturo Rivera es bien enfático y tiene esos espacios dedicados de nosotros a comprometernos más, pero hacia los demás, ¿cómo lo vamos a vivir, verdad? Con nuestro prójimo, por ejemplo, ¿no? La fuente del amor es la Eucaristía, ¿sí? Por nosotros, la Eucaristía se le llama sacramento de amor. Entonces, bien importante que María fue la primera quien bajó el Espíritu para transformar el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ella misma llevó el cuerpo y la sangre de Jesucristo en su vientre. Entonces, por eso es bien importante que nosotros podamos aprovechar siempre este don de la caridad, de la Eucaristía, que nos ayuda a nosotros a transformar nuestra vida y a crear un compromiso a ir a ser constructores de la paz, solidarizarnos con los más necesitados. Y por eso ella es una madre de la caridad, al ser alguien que lleva el amor de Dios encarnado. Así nosotros llevamos el amor de Dios hecho carne y hecho cuerpo cuando comulgamos. Por eso cuando comulgamos nosotros le decimos sí a la voluntad de Dios, como vivir la humildad de que Dios es grande y que nos va a dar a nosotros la fuerza para poder llevar este lugar donde, como dice San Francisco de Asís, donde no hay amor, pues llevar la caridad, llevar la paz. Entonces, hacer instrumentos de paz. Hay algunas preguntas que él hace de una manera pedagógica para poder reflexionar dentro de la cuarta exhortación pastoral y que son preguntas que nosotros también debemos de hacernos en comunidad. Dice, en país en guerra como el nuestro, ¿cómo vivir la virtud del amor hoy? Concretamente, ¿no? La aplicación. Y dice, todavía va más allá, dice, hemos hecho un estudio de Mariología profundo, no es a pincelazos, no, es profundo, ¿no? Con los mejores escritores, historiadores, que tienen este contenido latente en su corazón de la Virgen María, pero más allá de ello, ¿cómo lo aplicamos a la realidad? Después, esto lo escribe el 30 de septiembre de 1988, esta cuarta exhortación pastoral, peregrinando con María hacia el año 2000. Hoy ya tenemos 2023 y vemos que tiene vigencia, vemos que este documento lo podemos poner en práctica como tal. Preguntas que nos hacen nosotros en el corazón a cuestionarnos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos ver y decir, yo tengo a María en mi corazón? Si no amo, no perdono, no entiendo, no comprendo. Vamos más allá un poco y entremos a profundidad, Padre, en estos minutos que nos restan, de cuál tiene que ser el sentido del católico comprometido con el Evangelio y la realidad, y sobre todo decir que amamos a María. ¿Cómo?
En el Evangelio de San Juan encontramos esta parte, María bajo la cruz. Como María bajo de la cruz, pues está escuchando el testamento espiritual de Jesucristo, ¿sí? El testamento espiritual en el cual habla, tengo sed, como la necesidad del amor y de la caridad a los que sufren, el perdón, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, hoy mismo estarás en el cielo, en el paraíso, nos abre a nosotros la gracia del paraíso, ¿sí? Entonces es tan importante, hay muchas palabras dentro de la cruz, como se dice en la devoción el Viernes Santo, las 7 palabras de Jesucristo, en el cual esas palabras las escuchó la Virgen María y son palabras de la caridad en medio de cualquier dificultad que viva el hombre. Puede ser una peste, puede ser una pandemia, puede ser una guerra, puede ser mi familia se está destruida, puede ser estar en medio de un hospital con una enfermedad terminal, etcétera, etcétera. Esas palabras de Jesucristo en la cruz y con María bajo la cruz son palabras de esperanza. Y por esa razón Él viene y nos dice, bueno, en medio de todo esto, madre, ahí tienes a tu hijo que está sufriendo. Y ella la acogemos en nuestra casa. Acogerla en su casa, en la casa es acoger la historia, la salvación, acoger a ella. Y como ella ahí comienza a ser esa madre, esa maestra, esta gran amiga de Jesucristo, esta gran amiga de Dios, cómo nosotros la podemos recibir en nuestra casa. Y esta era la hora que Jesucristo nos está hablando. Cómo se cumple en recibir la palabra de Dios, que es salvación. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para la salvación del hombre, para la salvación de nosotros. Y por eso esa salvación entra en nuestra casa. ¿Qué es María? ¿Cómo comenzó toda la buena noticia? Que María entrase a una casa y que también María entra en nuestra casa. Y así entra la fe, la esperanza, la caridad y que nos abre a nosotros un caminar nuevo. En nuestro país, El Salvador, con mucha devoción, con mucho fervor, con mucho amor a la Santísima Virgen María en diferentes advocaciones. Por ejemplo, en casa no puede faltar una imagen de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Fátima, de Lourdes, de la Merced, del Carmen. Nos identificamos como tal por lo que conocemos de ella, ¿verdad? Entonces, de la figura de Nuestra Señora Reina de la Paz, que es nuestra patrona y que ya se mencionaba, sería bueno también tener una peregrinación hacia la patrona y reconocer que pues nada más la Virgen María busca pues la paz, busca la caridad, busca el amor, que seamos solidarios. Concluyamos con este punto. Dice, María por la opción preferencial por los más pobres, por los más necesitados. Bueno, es bien importante que nosotros para llevar esa opción preferencial por los pobres es descubrir que María desde un principio estuvo viviendo muchas cosas, muchas necesidades en torno a su hijo, que nació pobre en Belén, vivió pobre en Nazaret, en un pueblecito, podemos decir, Nazaret era un cantoncito bien chiquito y muy poco conocido, ¿sí? Entonces, bien importante que así vivió Jesucristo, una vida oculta. Por eso esta vida oculta es descubrir que en la pobreza quiere surgir el Señor, la salvación. Ahí estar junto con ellos. La opción preferencial de los pobres es aprender a caminar, a estar con los más necesitados, a poder escucharlos, a poder estar con ellos y decir, esta alegría es la que me hace falta para complementar toda nuestra vida de fe. Muy bien. Queridos amigos de los medios de comunicación católicos, mi padre Héctor Pinto, gracias por acompañarnos, quien es un especialista en Mariología y que nos ha dado pincelazos, nos ha dado luces de cómo nosotros podemos ahora, a la luz de esta cuarta exhortación pastoral, peregrinando con María hacia el año 2000, podamos nosotros vivir a profundidad este gran misterio de amor también de la Santísima Madre de Jesús y Madre nuestra, comprometidos con una realidad, porque ella no solamente se quedó de brazos cruzados, sino que también con ese amor a ese Hijo amado vivió la palabra. Hagan lo que les diga. Muchísimas gracias, Padre, por compartir. ¿Algún mensaje antes de finalizar respecto a todos los que nos escuchan respecto
a esta devoción a la Virgen María? Pues bien importante. Hagan como la Virgen María, que la palabra de Dios se encarne en ti. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los medios de comunicación unidos en el 8º conversatorio artesano de la paz, haciendo referencia que hemos concluido esta cuarta exhortación pastoral que pues se publicó el 30 de septiembre de 1988 y que pues se ha venido a dar a conocer a través de estos espacios. Es importante la memoria histórica. Muchos dicen, ¿por qué lo tenemos que recordar? Es importante recordar a estos seres humanos, a estos grandes obispos que nos han transmitido la fe, que nos han dejado documentos para que nosotros lo podamos aplicar en nuestra comunidad y sobre todo en nuestra vida. Bendiciones abundantes.